que iba a estar transitada por la temática de las mujeres. Camino al 8 de marzo, al viernes que viene. María Simón era nuestra primera entrevistada el lunes, la ingeniera María Simón. La primera de las dos precandidatas que iban a acompañarnos, de las dos que hay, porque son las únicas que hay, estuvo ayer, Verónica Alonso, y hoy recibimos, es un gusto, a la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose. Cose, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Por dónde la encontramos en esta recorrida? Bueno, me encuentran en el oeste del Uruguay. Ajá. ¿Empezó con las recorridas por el país? Ah, sí, sí, claro. Uh-huh. Desde el 5 de febrero, por ahí, Ajá. Un poquito antes. ¿Cómo es sacarse un poco, cómo ha sido este proceso de sacarse un poco el chip de quien tiene que gobernar, gestionar? Usted ha sido una mujer muy vinculada a los aspectos técnicos de la gestión en donde ha estado. Obviamente también siempre con una mirada política, no se puede ser presidente de una empresa pública o ministro sin tener una mirada política, eso es claro. Pero usted siempre estuvo muy recostada a ese costado suyo. Sin embargo, ahora hay que desplegar todas otras herramientas para convencer, para acercarse a la gente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido natural, porque en realidad no es que tú decís estuve recostada a un aspecto que tiene que ver con mi formación profesional, Uh-huh. pero en realidad lo que siempre traté de ser es muy cuidadosa con la responsabilidad que tenía. Uh-huh. Entonces, cuando hablaba yo, no hablaba solamente yo, más bien hablaba la función que yo estaba cumpliendo. Claro. Entonces, yo no fui presidenta ante él, yo hice de presidenta ante él, Uh-huh. hice de ministra, por lo tanto, lo importante es la función y tuve en todos los casos los cuidados que creía importante, ¿no? Sereni hablaba de la ética de responsabilidades. Sí. Y bueno, un poco eso era lo que yo sentía y siento, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que me pasa es que puedo expresar con libertad mi opinión sobre temas variados. Claro. Lo que sí trato es de mantener, yo no soy afecta a la opinología, ¿verdad? Uh-huh. Si voy a hablar de un tema, prefiero informarme primero, ¿no? Claro. En ese sentido, es interesante, usted reconocía hace unos días, creo que como todos deberíamos reconocer, que estamos aprendiendo de algunos asuntos, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema del feminismo es un asunto en el cual todos seguramente tenemos mucho para aprender todavía. Y de alguna manera quería arrancar por acá. La Intersocial Feminista envió a todos los precandidatos una misiva para que los precandidatos la firmaran, en fin, la adhirieran a ella. Usted fue uno de los cuatro en realidad que lo hicieron, porque en realidad fueron solo los candidatos del Frente Amplio que lo hicieron. Y usted reconocía esto, ¿no? Que todavía hay mucho para aprender en esta materia. ¿Necesariamente hoy ser de izquierda necesita tener una perspectiva, es necesario tener una perspectiva del feminismo? Bueno, muchas cosas. Primero la respuesta, creo que sí. Y primero quiero hacer un comentario Sí. sobre lo del aprendizaje, porque a veces se toma ¿cómo decirlo? Como minimizando el tema Uh-huh. de que una diga que está aprendiendo. No, al ¿Cuándo revés. será? No, tú no. Uh-huh. Pero me parece importante el tema del aprendizaje. Cuando yo era niña, mi padre me dijo una vez que había un proverbio, yo no sé si es verdad el proverbio, pero Uh-huh. yo me lo quedé. Desdichado aquel que todo lo sabe porque ya no tiene nada más que aprender. Uh-huh. Y uno en realidad tiene que ser consciente de que todo el tiempo está aprendiendo de todo, ¿no? A veces tiene menos camino recorrido que otros o que otras. Lo importante es que sea consciente de que todo es un camino, ¿verdad? Claro. Eso me parece importante marcarlo, ¿no? Y sí, me parece que hay que tener una perspectiva feminista
el feminismo no es uno solo, Ujú. hay muchas corrientes feministas, pero en realidad me parece que lo que los une es el anhelo de un mundo mejor, de un mundo sin reglas de dominación, de un mundo más justo, más más justo, Ujú. más equitativo, con igualdad de oportunidades, y me parece que eso está en la columna vertebral del sentimiento de izquierda, ¿verdad? Que en Claro. definitiva es, para mí, un sentimiento de profundo humanismo, de profundo poner en el centro el ser humano, ¿no? Claro. ¿Y llega tarde el Frente Amplio a esto? Porque da la No lo sensación de sé. que los movimientos sociales fueron como más se anticiparon a leer este fenómeno. Sí, sí. Bueno, llega, lo importante es que llega. Y lo importante es que también al llegar en este momento, también pone de relieve la importancia de los movimientos sociales y la importancia de la relación profunda entre la izquierda en su forma política y los movimientos sociales, ¿no? Ujú. Ujú. Llega. Me parece que en algún sentido hay un punto ahí, la sociedad está más madura que quizás algunas estructuras políticas. Claro. Pero bueno, eso es parte de la realidad. Claro. En las últimas horas se debatió mucho, y ya la llevo a otros asuntos, se debatió mucho sobre la rendición de cuentas que el presidente Vázquez realizó el viernes pasado allí en el Antel Arena. Más allá de las cuestiones previas, además, y la vinculación de el lugar donde se realizaba, algunos decían que esto era un espaldarazo al Antel Arena y también a quien había sido la gran promotora del Antel Arena. Más allá de eso, que me parece que es un debate menor, quería pararme sobre algunas de las cosas que decía el presidente Vázquez, pero fundamentalmente para mirar para adelante. Porque mucha gente que escuchó también decía, está bien, eso es lo que se hizo, pero el Uruguay de hoy y el Uruguay de mañana no puede quedarse con lo que pasó hasta acá y hay que pegar saltos rápidos además, porque si no nos vamos quedando afuera. En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos centrales que usted cree, y teniendo en cuenta ese piso básico al que se ha llegado con los gobiernos del Frente Amplio, en los que hay que pegar cambios trascendentes para los próximos años? Todos. En todos. En todos los aspectos. Me parece, yo coincido con que el debate previo era un debate menor, Uh-huh. que nos quería distraer del asunto mayor, que era el fenómeno de profunda democracia que se vivió en esa rendición de cuentas, ¿no? Claro. Y democracia, transparencia, honestidad e información, Uh-huh. porque hay mucha información que me parece que mucha gente no disponía y que es sorprendente, ¿no? Yo creo que gracias justamente a la conducta que han tenido los gobiernos del Frente Amplio, a los logros que se han alcanzado, que es verdad que no han sido parejos en todos los rubros, pero también es verdad que ha habido avance en todos los rubros. Eso es lo que nos permite pararnos con otras perspectivas y avisorar cambios profundos, más profundos. Yo hablo de una segunda generación de cambios. Uh-huh. Y me parece que hay que encarar, se puede encarar ahora una forma de trabajar mucho más integral, Uh-huh. no solo coordinada, sino integral, y de gran avance en todos los rubros, en la producción, en la seguridad, en la salud, en la vivienda, en la educación, en todos, y con una mirada disruptiva en muchos de ellos. Claro, por ejemplo, y voy a ir deteniéndome en algunos asuntos, que son los que más le preocupan a la gente. Muchos dicen, bueno, está bien, los números de la macroeconomía son buenos, el país sigue creciendo, ahora, seguimos teniendo problemas de empleo. Es cierto que los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000, pero en los últimos años se perdieron 50, 60.000 puestos de trabajo. Y hay gente que está muy preocupada, que
que ve en eso un problema, y quien tiene trabajo quizás también esa situación le genera incertidumbre. ¿Hacia dónde hay que caminar en ese sentido? ¿Qué hay que hacer para, bueno, los que tienen trabajo hoy no lo pierdan y, bueno, y volver a los niveles del empleo que se tuvieron, no sé, 2011, 2010 en el país? Bueno, conozco muy bien el problema porque fui ministra de Industria. Uh-huh. Lo conozco muy bien el tema. Para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Si nosotros pensamos que vamos a poder recuperar esos 50.000 puestos de trabajo con la misma matriz productiva que tenemos ahora, Uh-huh. la realidad demuestra que no. Claro, no es por ahí. No es por ahí, pero no es un tema de raciocinio, es un tema de evaluación científica de la realidad. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es reconocer dónde tenemos los signos, los síntomas de transformación de nuestra matriz económica y productiva y poner ahí más énfasis. Entonces, nosotros tenemos una matriz productiva fuertemente agroindustrial. Claro. Más agro que industrial. Uh-huh. Sí, muy primaria. Bastante primarizada. Uh-huh. Entonces, creo que al sector primario hay que darle mucho apoyo porque el sector primario se ha tecnificado mucho, pero el mundo ha avanzado mucho más rápido que la tecnificación en el campo. Uh-huh. El mundo está sintetizando alimentos. Claro. No en un lugar lejano, acá nomás en la región. Uh-huh. Entonces, el enfoque de acercamiento científico con el sector primario tiene que ser mucho más acelerado. Claro. Eso por un lado. Por otro lado... O sea, hay que incorporarle valor a los productos primarios. No podemos pero seguir... es mucho más que incorporarle valor. Uh-huh. Hay que estudiarlos mucho más. Voy a dar un ejemplo. A ver. En Chile Sí. hay científicos trabajando con empresarios con inteligencia artificial, usando herramientas de inteligencia artificial, para que en base a determinados elementos se le pueda asignar el valor que todos conocemos a alimentos sintéticos. Uh-huh. El gusto, Claro. el sabor, o sea, ya no se está sintetizando solo la proteína, sino que se están sintetizando los productos con valor agregado. Claro. Por Claro. ejemplo, la hamburguesa. Sí, o sí, sea, sí, sí. Sí, carne sintética, ¿no? Pero es mucho más que carne, es el sabor. Claro. O sea, y eso no está pasando está pasando ahora. Entonces, si eso es así, entonces nuestra mirada técnica y tecnológica y científica hacia los productos primarios tiene que ser más múltiple, más incremental. Eso por un lado. Y por otro lado, reconocer en Uruguay signos de desarrollo de otros rubros de la economía Uh-huh. y proporcionarle medidas estructurantes para que se afiancen. Llevar el trabajo de tecnología de la información al interior. Toda la industria de tecnología de la información está centralizada en Montevideo. Son 26.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Y en el interior tenemos capacidades y nos faltan empresas de software. Tenemos algunas. Llevarlas al interior. Las industrias creativas. Recién este año, por suerte, y yo lo celebro, sacamos una medida estructurante para las industrias creativas Uh-huh. que implica una devolución de la inversión de hasta un 20%, que va a traer al Uruguay producciones internacionales y que le va a permitir a producciones nacionales ser. Claro. Esas industrias creativas no es para que todos seamos escritores o actrices. No, claro. Esas industrias tironean otros servicios como electricistas, como catering, peluquería, en fin. Entonces, industrias creativas, software, química, biotecnología, Uh-huh. son todos espacios que hay que promover, porque de la misma manera que no todos vivimos del campo, todos vivimos en una economía donde lo agro es muy importante y hay que darle mayor peso específico para que complementen el equilibrio económico esas otras industrias. El turismo, por ejemplo. Claro. Y ahí es importante la inversión en infraestructura para el turismo, valor agregado para el turismo, tratar de desestacionalizarlo lo más posible. Uh-huh. Se ha hecho mucho, hay que seguir haciendo. Claro. Entonces,
me parece que si logramos complejizar la economía, vamos a poder darle herramientas a la gente no tan joven, de 40, 45, 50 años, de capacitación para que aprenda a ubicarse en el nuevo mundo del trabajo. Claro. Me quedé pensando y doy un paso hacia atrás. Usted hablaba de, bueno, lo que se está haciendo en el mundo y no lejano, ¿no? Acá cercano en materia de investigación sobre algunos asuntos. Inmediatamente linkeé esto que usted estaba diciendo con algo que nos dijo la ingeniera María Simón el lunes. Nos faltan ingenieros en Uruguay. No faltan. Están ingresando muy pocos, egresan pocos porque ingresan poco. Y entonces ahí tenemos un problema porque esa es conocimiento que el Uruguay necesita para esos procesos que usted estaba diciendo. O sea que hay que interactuar también allí. Claro, nos faltan ingenieros y siempre las nuevas estructuras económicas se hacen con profesionales, es verdad, pero sobre todo con técnicos intermedios. Claro. Entonces, que eso también es una forma de consolidar la nueva clase media que está surgiendo. Así que eso implica un cambio muy profundo que hay que hacer en la educación, que no es que es de definición de alto nivel y con todas las letras de que Uruguay tiene que tener una tendencia, una definición de educación en ciencia. Porque justamente frente a los cambios complejos y acelerados y constantes que está teniendo el mundo, la forma de que los humanos tengamos la posibilidad de tener formación que nos permita adaptarnos rápidamente a nueva tecnología es tener formación en ciencia básica. Claro. Quiere decir, todos vamos a ser matemáticos, todos vamos a ser físicos o químicos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tengo que formar muy bien a mis maestros, a mis maestras, mis profesoras en esas ciencias para que a los jóvenes les quede al final del día la herramienta de saber razonar, saber adaptarse, saber analizar un problema, saber ubicarse, aunque no sepan del tema. Claro. Bueno, eso es uno de los cambios muy profundos que creo, yo estoy convencida y que voy a impulsar en la educación. O sea, una definición por la educación en ciencia, que es profundamente humanista, porque en estos momentos de cambios acelerados, las profesiones en letras adquieren otro significado también. El avance de la tecnología nos va a enfrentar, ya nos está enfrentando, a dilemas éticos a los que nunca estuvo enfrentado el ser humano. Y esos dilemas éticos precisan de gente que sepa filosofía, de gente que sepa historia, que sepa derecho, desde un punto de vista profundo. Claro. Me quedé pensando en esto también de cómo avanza la tecnología, cómo la tecnología se va incorporando a muchas cadenas de valor, y cómo eso también es un problema para el mercado del empleo. No sé, pienso en los automatismos en los supermercados para cobrar, y eso deja a un cajero sin trabajo. Pero uno a su vez puede decir, bueno, pero atrás de un cajero de esos que son automáticos hay gente mucho más preparada que seguramente va a ganar más dinero que el cajero tradicional, la persona que está ahí atrás de la caja. Pero a su vez hay que hacer algo para que ese cajero que se queda sin trabajo se pueda reconvertir. Es decir, es complejo el fenómeno, ¿no? Sí, pero no tenemos que mirar para otro lado, porque en realidad, ¿yo qué quiero? Yo quiero que un cajero, una cajera de supermercado tenga un trabajo mejor, donde esté más cerca de sentirse bien trabajando, que le guste, que le permita avanzar. Por eso estos procesos requieren una transición, y por eso es importante que el próximo gobierno sea el Frente Amplio, porque es el único, por su profundo humanismo, que puede liderar una transición de ese tipo, porque la alternativa es sálvese quien pueda. Claro. Y el sálvese quien pueda ha conducido al país a desastres, a la pobreza, a la ruina. Sin embargo, si nosotros enfrentamos este problema y reconocemos qué cosas ya tenemos prontas para recorrer esa transición,
y tenemos muchas cosas prontas. Ujú. Tenemos una matriz de telecomunicaciones del primer mundo. Sí. Tenemos medidas estructurantes para las industrias del futuro. Tenemos la gana de recorrerlo. Ujú. Tenemos una juventud preparada para esto. Tenemos que irle dando herramientas a la no tan juventud para que se adapte y poner primero en lo que es integración en el trabajo territorial. Claro. No coordinación. Yo hasta hace poco decía coordinación y me di cuenta hace poco que es más que coordinar en el territorio, es integrarse en el territorio, porque los problemas que estamos teniendo sociales, de seguridad, Ujú. de estructura social, son tan complejos que requieren equipos interdisciplinarios de varias instituciones no coordinados, integrados. Integrado. En ese sentido, Carolina, introducías una variable a lo que se viene manejando, ¿no? En esa especie de coordinación, de integración, introducías al Ministerio de Industria como factor. Ujú. Sí. ¿Por qué el Ministerio de Industria debería estar en un gabinete enfocado a estas políticas? Porque tiene que haber un ministerio involucrado con la producción. Por ejemplo, me cuesta mucho no hablar en primera persona del plural cuando hablo del Ministerio de Industria. Tú me hablas de cómo ha sido la transición y bueno. Claro. Por ejemplo, cuando estaba en el Ministerio de Industria y están culminando ahora las mujeres que participaron en ese programa, están por recibir su diploma. Uh-huh. Llevamos adelante un programa donde mujeres que salían de temas de violencia doméstica, sí, estaban de salida en eso, necesitan autonomía económica, Ujú. que yo creo que es central en la política a llevar adelante. La autonomía económica de las mujeres. Me parece un tema central. Justamente por eso es que el Ministerio de Industria tiene que estar integrado en los trabajos territoriales. Voy a poner el ejemplo que estaba por abordar. A ver. Mujeres que salen de violencia doméstica Sí. recibieron, coordinado por el Ministerio de Industria, capacitación en electricidad para ser electricistas. Ujú. Y logramos que UTE las contratara por un periodo importante para hacer, después que fueran electricistas y tuvieran su certificado, Sí. las instalaciones interiores de los hogares colgados que UTE iba regularizando. Ajá. Entonces, en esa solución, nosotros atacamos varios problemas Claro. y lo convertimos en una solución. Ujú. Violencia doméstica, autonomía económica, Sí, sí. hogares colgados, regularización, Sí, sí. seguridad de salud de los hogares que se regularizan, porque aunque se regularicen, la instalación interna es tan precaria Claro. que corre riesgo las personas, ¿verdad? Que Sí, 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 es lo sí. más importante que hay. Entonces, así, cada vez que nosotros fuimos en el Ministerio de Industria accediendo a espacios Ujú. territoriales, vamos encontrando oportunidades de necesidades que nosotros sabemos que tenemos y oportunidades. Por ejemplo, ahora se está llevando adelante en Salto un programa liderado por una empresa privada que se llama Reconvertite. Ajá. uh-huh. Les recomiendo visitar la página, está apoyado, y de vuelta iba a decir por nuestras referentes allá, por la referente del Ministerio de Industria en Salto y por el director de PYMES del Ministerio de Industria. Es un programa que sin formación previa prácticamente las mujeres aprenden lo que en software se llama testing, Sí. que no precisás saber de software para ser un tester profesional, Claro. y que es un trabajo muy de mucha demanda, o sea, hay desempleo negativo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, si el Ministerio de Industria está en contacto con la realidad en el sentido más lato, me parece importante, porque el Ministerio va sabiendo oportunidades y necesidades y bueno, va generando esas cosas. Claro, es muy interesante esto de los testing, ¿no? Sí. Yo sé que, por alguna referencia en el sector de software, que Uruguay ha sido siempre muy
muy requerido. Los testings uruguayos han sido muy requeridos en materia, justamente, para testear aplicaciones, para testear software, en fin. Es muy interesante. No conocía esta experiencia de Reconvertite en Salto. Es nueva, recién empezó hace unos días, y bueno, para mí es excelente, porque además va con esto de llevar los trabajos de la industria del software al interior, claro, y además de llevarlo a personas que no tienen formación en software. Claro. La verdad que yo conozco casos de gente que ahora está liderando equipos y que empezó trabajando en el sector transporte, y ahora, digamos, lidera equipos de testing, por decir algo. Claro. En el Uruguay en los últimos tiempos, esto ha sido... Porque eso, perdón, sí, eso conlleva salarios... Sí, claro, mejores. Mayores, ¿no? Claro. Mucho Porque además, más que mejores, ¿no? Porque en muchos casos se trabaja para empresas internacionales. Y en la industria del software, claro, en un 95% es exportadora. Claro, exactamente. Pues estamos hablando de salarios que son, yo qué sé, un promedio, un 30% superior a los salarios de la industria. Claro. Me voy a tener que ir a dar una vueltita por Salto, capaz. ¿Cómo no? No te van a dejar entrar porque es para mujeres. ¡Ay, solo para mujeres! Voy yo. Marché. En los últimos años, en el Uruguay, para muchos esto ha sido una buena noticia. Yo creo que lo es, pero se han instalado, digamos, muchas empresas que se dedican al retail. Esto tiene un aspecto, bueno, interesante en un primer momento, porque habla de que grandes empresas internacionales que se dedican a esto entienden que el mercado uruguayo puede ser interesante, generan puestos de trabajo, pero es un desafío porque no generan valor en el Uruguay este tipo de empresas, ¿no? ¿Cuál es la mirada que se ha tenido, vuelvo a su rol como ministra, desde el Ministerio del Interior, y cuál es su mirada hoy que usted tiene para adelante, ¿no? De industria. ¿Qué dije? Interior. No, perdón, de industria. ¿Y cuál es la mirada para adelante de este fenómeno? Porque parece que ser una tendencia. En el Uruguay se van a seguir instalando empresas de retail. Sí, el tema es la transición, ¿no? En el medio nosotros tenemos que darle las mejores condiciones, o sea, las condiciones... Uruguay es un país serio, es un país elogiado en el mundo, y es un país serio y elogiado en el mundo por el respeto a las reglas a las reglas, ¿verdad? De rule of law, se dice, sí, dice en inglés, ¿no? Sí. Y en esa transición nosotros tenemos que ir generando una política gradual de especialización en la atracción de inversiones para atraer inversiones cada vez de mejor calidad. Claro. Pero en esa transición, si vienen inversiones que hacen retail, le tenemos que dar la bienvenida porque son puestos de trabajo, y son puestos de trabajo que es importante que existan también porque son los hogares de los estudiantes de los trabajos del futuro. Claro. O sea, tenemos que ir, es un camino gradual, ¿no? Pero no se le puede pedir a estas empresas que se dedican a esto, no sé, que un porcentaje muy mínimo, no sé, de lo que venden se produzca o tenga algún tipo de incidencia que pueda generar que el sector industrial, por ejemplo, participe del proceso. No sé, digo, pensando en que está bien esto que usted decía, uno va a una de estas empresas y está lleno de jóvenes que en general son estudiantes y que por lo tanto esta en muchos casos es su primera experiencia laboral. Todo eso me parece fantástico, repito, por muchas cosas. Pero tengo la sensación de que somos un pasamano. Lo que pasa es que lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es darle una oportunidad a otras cosas. Por ejemplo, creo que hay que darle una oportunidad a la agroecología. ¿A la agroecología? Ecología, sí. Ajá. Me parece que hay que darle una oportunidad, porque creo que es algo de lo que estoy aprendiendo también. Pero me doy cuenta que es un elemento, por ejemplo, demandante de investigación científica y tecnológica. Me doy cuenta que es un elemento interesante para la protección medioambiental, y me doy cuenta que también genera puestos de trabajo. O sea que a ese tipo de cosas hay que darles una oportunidad, ni siquiera un beneficio, una oportunidad. Entonces, como que tenés que tener los dos aspectos todo el tiempo, ¿no? No perder
no deformarte solo hacia un lado, ¿no? Claro, claro. Sí. Otro de los aspectos en el que el presidente Vázquez hizo mucho hincapié el viernes pasado, y que también es un desafío para el próximo gobierno, está vinculado a temas de la seguridad pública. Y bueno, y al parecer va a ser un tema de campaña, y ahora se incorporó el doctor Sanguinetti a la campaña y salió con todo, ¿no? Y este asunto parece ser, va a ser central. Se hizo mucho. Hoy el ministro Bonomi, estaba leyendo una entrevista que se publica, el ministro Bonomi admite que hubo cerca de 400 homicidios en 2018, marca un incremento muy importante con respecto al año anterior. También aclara que no aumentaron los homicidios por robo, sino que la otra modalidad, la del homicidio por ajuste de cuenta, o el femicidio, o la violencia intrafamiliar, digamos, tienen hoy un impacto muy importante en estas cifras. Pero hay mucho por hacer, porque la gente tiene miedo, y es razonable. Ahí, ¿cómo el Frente Amplio deberá encarar esta nueva etapa de gobierno para atender esta problemática? Bueno, cuando a mí me preguntan cuál es mi prioridad para el próximo gobierno, lo primero que digo es seguridad. Uh-huh. Y por suerte me dan la oportunidad de explicarlo, ¿no? Uh-huh. Porque hay que tener una perspectiva histórica razonable y entender que en los gobiernos del Frente Amplio encontraron una estructura de seguridad que databa de los años 50, 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Sin ningún cambio. Uh-huh. Al día de hoy, por ejemplo, la estructura territorial de las comisarías es de los años 50. Claro. Uh-huh. Porque están distribuidas así desde los años 50 y ninguna ha cambiado de lugar. Bueno, y hay quien quiere volver a ese modelo, ¿no? Bueno, lo cual marca el disparate que eso significa, ¿no? Uh-huh. Yo no quiero volver a ese modelo de anotar en el cuadernito y además tengo que ser conciencia que tienen una estructura territorial de los años 50. Sí, sí. Los territorios han cambiado. Los territorios ya no son más solo la geografía, son la geografía y la tecnología. Uh-huh. Pero cuando digo que el principal tema es la seguridad tiene varios aspectos, uno de prevención, uno de represión, uno que tiene que ver con el cumplimiento de las penas y otro que tiene que ver con la rehabilitación. Y yo creo que hay que trabajar en los 4 aspectos de manera eficiente. En la parte de prevención yo creo que hay que tener una visión integral, muy integrada. Hablé de un gabinete de seguridad, pero también creo que hay que tener un trabajo conjunto con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, tomando cada uno de los problemas que nos preocupan, problemas concretos, no grandes titulares, y poniéndolos en la mesa, porque es muy difícil resolverlos si no está el Poder Legislativo, porque a veces falta marco legal, claro, o si no está el Poder Judicial, porque a veces hay otras interpretaciones, o hay problemáticas del Poder Judicial que a los otros 2 poderes se le escapan. O sea, tienen que estar los 3 en la mesa. Y en el territorio, en lo que refiere al Poder Ejecutivo, tiene que haber integración de equipos, claro, que ya se empieza a dar en fenómenos que han sido exitosos, uh-huh, en la lucha contra el crimen, y tiene que haber esa integración porque hablábamos de los cambios acelerados que ha tenido el mundo y que sigue teniendo, y el delito también cambió. Sí, claro. Y además, el Frente Amplio tiene la gran ventaja de que en nuestros gobiernos se ha aprendido muchísimo, y desde el punto de vista de izquierda creo que también algunos mitos que teníamos ya tenemos que revisarlos y descartarlos, ¿no? Claro. Como que se delinquía por hambre, eso ya no es así. Uh-huh. El miedo a la palabra represión, por ejemplo. El miedo, porque es una acción que tiene su lugar en una estrategia de seguridad. Uh-huh. Tiene que tener su lugar en una estrategia de seguridad. Y no hay que salir al golpe del balde, a lo bruto, a lo guapo, uh-huh, a decir hay que matarlos a todos. No es así, porque eso nos conduce a la violencia, a la desgracia. Tiene que tener su lugar efectivo, respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución y de los derechos humanos,
pero efectivo. Claro. Y habrá que ir construyendo una mentalidad rápidamente de agenda de derechos en paridad con una agenda de responsabilidades. Uh-huh. Y bueno, me parece que viene por ahí. Yo me adelantaba antes de que empezara la campaña y decía, difícilmente algún candidato va a decir, tanto en la pelea para las internas como después de cara a octubre o de cara a noviembre, que el Uruguay necesita un shock de inversiones en el sistema carcelario y que hay que poner lo que haya que poner, 100, 200, 300 o los millones de dólares que haya que poner. Me adelantaba a decir que no iba a haber un candidato que se animara a decir algo por el estilo. Pero me parece que es la situación que hoy a la que se tiene que enfrentar el próximo gobierno, ¿no? Poner mucho dinero en el sistema carcelario y de rehabilitación. ¿Por dónde? ¿Qué está pensando usted en este tema? Bueno, lo primero que estoy pensando es que el sistema carcelario es un problema en sí mismo. Uh-huh. Y lo que va a haber que poner es mucho trabajo sistemático y muchos proyectos, ¿no? Creo que hay que separar a los reclusos, que las cárceles no tienen que ser universidades del crimen. Uh-huh. Y creo que de vuelta tenemos que sentarnos a la mesa los tres poderes, ¿no? Uh-huh. Porque hay países en el mundo, y probablemente algún actor más, ¿no? Por el tema de la rehabilitación. sí, seguro, Uh-huh. sí, todos los que sean necesarios, pero a mí me parece que sería interesante, me parece que es importante que los reclusos trabajen, Uh-huh. porque les tengo que dar herramientas para cuando salgan, ¿no? Porque Claro. en realidad el objetivo es un objetivo de sanar. Uh-huh. Y porque ¿verdad? además en algún punto las experiencias piloto, porque podríamos llamarle así, Sí. han demostrado que los resultados cuando se les permite el acceso a la rehabilitación por ese medio han sido buenos. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay problemas legales para que eso sea obligatorio. Claro. Bueno, sentemos a los que hacen las leyes para que resolvamos todo esto juntos. Uh-huh. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero sí, hay, quizás no tengan que ser lugares tan grandes, quizás tengan que ser lugares más chicos, quizás y con eso ayudamos a la división de reclusos, según lo que yo le comentaba hace un rato. Uh-huh. Claro. Sí. Sí, la separación de la población carcelaria, digamos, atendiendo las diferentes problemáticas, las diferentes realidades. Y capaz que tienen que ser lugares mucho más chicos, Sí. más dispersos, más fáciles de controlar, con políticas más dirigidas. Uh-huh. No sé, pero hay que ponerle, como ves, no es solo dinero. No, Quizás no es. No sea tanto dinero. Capaz que es tanto dinero si piensan hacer una mega cárcel, Uh-huh. no sé, pero si no, hay que pensar, hay que estudiarlo, hay que hacer los números y ver, pero yo no lo descartaría. Claro. ¿Tiene una agenda muy apretada en los próximos días en materia de recorridas y en materia de actos? Bueno, actos sí, el sábado voy a estar en Ciudad de la Costa todo el día. Uh-huh. Es lo que yo recuerdo, ya no manejo yo mi agenda. Sí, no, hace bien porque Sí. seguramente son muchas cosas, ¿no? Bueno, y el viernes tenemos una cosa muy importante, ¿no? Uh-huh. Para todas las uruguayas y los uruguayos, que es la marcha del 8 de marzo. Claro. Y tenemos ese día, que es un día para mí de reflexión, ¿no? Uh-huh. De reflexión, de conversación, de discusión. Es un día importante. Claro. O sea que se vienen tiempos apretados, como para que de repente en alguna de sus vueltas por Montevideo pueda acompañarnos en la radio y una conversación capaz que un poquito más extensa. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Gracias por este rato y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias.